Bienvenidos a estos vídeos del Centro Español de Metrología sobre las unidades de medida que fraguan nuestro mundo. En ellos vamos a ver de dónde provienen, cómo han cambiado y cómo los metrólogos las han puesto a salvo de la manera más precisa concebible. Este es nuestro primer capítulo, así que hemos decidido ir a por la unidad más de peso. El kilogramo, o coloquialmente llamado kilo, mide una magnitud física que creemos entender muy bien: la masa. Lo primero que uno piensa es que lo que contabiliza la masa es la cantidad de materia que tiene algo. Al fin y al cabo, con más kilos de harina se pueden hacer más tartas. Sin embargo, esto no es preciso. Realmente lo que cuenta la masa es la inercia que tiene un cuerpo. Algo con muy poca masa es algo muy fácil de mover o frenar, algo con mucha masa es más complicado. Por fortuna, la inercia es algo aditivo, al menos a nuestras velocidades. Si muchas cosas fáciles de mover las pones juntas, el sistema pasa a ser difícil de mover. Por eso la masa aparenta cuantificar cuánta cantidad de materia tiene algo. Ahora, ¿cómo podemos medir la masa? ¿Cómo podemos cuantificar esa inercia? Podríamos intentar mover el objeto con distintas fuerzas y comparar, pero como veis puede ser un poco engorroso. La forma más práctica que hemos encontrado es usando el peso, o más bien igualándolo. Es lo que sucede en una balanza. La balanza se queda quieta y equilibrada cuando hemos igualado las fuerzas en ambos platos. Mismos pesos, luego mismas masas. Es decir, que aunque tengamos totalmente entremezclados los conceptos de peso y masa, lo cierto es que son cosas muy diferentes. El peso es solo un modo fácil de averiguar cuál es la masa. En cualquier caso, hemos estado usando básculas toda nuestra historia, y con las básculas distintas bolitas, distintas unidades de masa, para contabilizar lo que pesábamos: arrobas, libras, onzas, una enorme paleta de unidades que a muchos científicos y técnicos del mundo empezaba a molestar. Esto cambió con el sistema métrico y el nacimiento del kilogramo, un intento de unificar por fin todas las unidades de masa. Tras definir lo que era un metro, hablaremos de él en el próximo capítulo, se decidió que un kilogramo iba a ser la masa de un cubo lleno de agua de lado 1 decímetro, con muchas especificaciones extra. Sin embargo, lo del cubo no era muy práctico, así que dijeron: hacemos una vez lo del cubo, fabricamos una pesa que mida exactamente eso y listo, nos olvidamos del cubo y ahora lo que es un kilogramo es lo que diga esta pesa. Este es el nacimiento de la Grand K, el prototipo del kilogramo, posiblemente el objeto más mimado del mundo, bien protegido para que no pierda ni un átomo. Y así hemos sabido durante muchas décadas que un kilo pesaba un kilo, porque había una pesita que lo decía. Y la estuvimos pesando hasta que, hace poco, todo cambió al poder recrear esta pesa con electromagnetismo y cuántica. Veréis, durante el siglo XIX, los físicos empezaron a darse cuenta de que una corriente eléctrica puede comportarse como un imán. Dale un par de vueltas al cable para formar una bobina, conecta la corriente y tendrás un electroimán. Coloca esa bobina dentro de un campo magnético con la orientación correcta y se verá repelido. Cuanto más intensa es la corriente, mayor magnetismo del imán y más fuerte saldrá repelido. Con electricidad se podía generar movimiento. Estos fenómenos llevaron a Lord Kelvin, y posteriormente muchos metrólogos, a idear un tipo nuevo de balanza. Os voy a salvar de todos los detalles técnicos. La idea conceptual es la siguiente. Como antes, coges tu bobina y la atas al platillo de la báscula. La bobina evidentemente pesa, y colocando pesitas en el otro plato puedes igualar su peso y estabilizarla. Pero ahora introduce un campo magnético y enciende la corriente. La bobina se convertirá en un imán y será repelida. La bobina pesará menos, lo que hará que la balanza se desequilibre. Solo hay que quitar algunas pesitas y volverá a su estado original. Esas pesitas sobrantes son valiosísimas, ya que están cuantificando la fuerza magnética que sufre la bobina. Y esa fuerza está causada por la corriente eléctrica que circula dentro de ella. Es decir, que a través de pesos y masas estamos midiendo la intensidad de la corriente. A grandes rasgos, esto es una balanza de Ampère. Pero, y ahora viene lo que nos interesa, ¿y si lo hiciéramos al revés? ¿Y si en vez de medir corrientes pesando cosas, midiéramos el peso de las cosas midiendo corrientes? Esta idea empezó a ser jugosa cuando dos fenómenos cuánticos irrumpieron:
No voy a entrar a explicar en detalle qué son el efecto Hall cuántico y el efecto Josephson. Me los reservo para el vídeo de las unidades eléctricas. Pero la idea es que nos permiten crear reglas increíblemente diminutas para medir intensidades y voltajes. Estas herramientas tan buenas para medir corrientes eléctricas hacen que, literalmente, se dé la vuelta a la balanza. Colocas lo que quieres medir en un plato y al otro generas una corriente lo bastante intensa como para que los dos se queden en equilibrio. Midiendo esa corriente, puedes derivar la masa del objeto y con una exactitud de 9 cifras. Esta es una balanza de Kibble. Claro, hay algo que me he saltado. Para empezar a usar la báscula necesitas una calibración. Necesitas pesar el prototipo del kilogramo, es decir, 1 kilo, para saber cuánto vale esa corriente. Así, si mides que la corriente es 3 veces superior, sabes que hay 3 veces más masa. Con la calibración lo que estás intentando encontrar es un factor de conversión. A cuántos kilogramos se corresponden no sé cuántos voltios en la bobina, como si cambiaras de euros a dólares. Lo cierto es que dentro de esta conversión hay muchos datos que ya conoces y que tienen que ver con tus superreglas de voltaje y resistencia, pero hay uno que es desconocido. Como has estado utilizando la magia cuántica en tu báscula, dentro de este factor de conversión está la constante de Planck, el número que gobierna en el mundo en miniatura. Medir el prototipo del kilogramo en una balanza de Kibble, calibrarla si queréis, es obtener realmente la constante de Planck. Y aquí viene lo bueno. Una vez que has medido la constante de Planck, ¿para qué quieres el prototipo del kilogramo? Ahora que ya sabes tu factor de conversión, puedes crear un kilogramo cuando quieras. Solo tienes que encender la corriente, hacer tu conversión a kilogramos y cuando llegues a 1, lo tienes. Es así como los metrólogos hace muy pocos años mandaron espiritualmente a paseo al prototipo del kilogramo y ahora protegen la constante de Planck y otras constantes fundamentales. Es fabuloso que las medidas que usamos todos los días puedan ser recuperadas por cualquier persona en cualquier parte del mundo con el equipamiento correcto. Solo sabiendo unos numeritos puedes averiguar que 1 kilo pesa 1 kilo. Muchas gracias por ver este episodio y os esperamos en el próximo, en el que hablaremos sobre longitud.